Muy bien, seguimos en Puntal AM y vamos a hablar del bullying, pero puntualmente aclarando que mientras que para algunos el 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, hay que decir que los miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, ¿no? Reconociendo de este modo que la violencia atenta contra los derechos, la salud y el bienestar de la niñez y la adolescencia. Es importante hablar de esta problemática más allá de las fechas, ¿no? De las designaciones de tal o cual día para conmemorar y reflexionar al respecto. Por eso hoy vamos a hablar con Paola Zavala, que es directora de la Comunidad Antibullying Argentina y que ya está conectada con nosotros. Paola, te agradecemos el contacto. Paula es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Paula? Un gusto volver a encontrarnos por acá. Igualmente. Bueno, siempre es importante hablar del bullying, del acoso escolar, más allá, decíamos, de la fecha, que me gustaría que me des el detalle, ¿no? Porque para algunos es el 2 de mayo, para otros el jueves de noviembre, el primer jueves de noviembre. Bien, la UNESCO hace un llamamiento a sus Estados miembros y designa como Día Internacional del Bullying y también del ciberacoso al primer jueves de noviembre. Ese es el Día Internacional del Bullying. Después hay una asociación que proclamó unilateralmente que el día de la creación de su asociación se designa como el Día Internacional del Bullying, pero esto no está establecido así por la UNESCO. Ujú. Es algo así como si yo quisiera que el día de mi cumpleaños sea el Día Internacional, es algo arbitrario, digamos, no está atado a más que una cuestión personalista. Pero el verdadero Día Internacional del Bullying es el primer jueves de noviembre. Lo que sucede es que es un año que es un momento del año que no tiene que ver con el año calendario de Argentina. Claro. Por eso desde la Alianza Antibullying Argentina estamos presentando un proyecto de ley para tener nuestro propio Día Nacional del Bullying que tenga que ver con nuestro año calendario, porque no tendría sentido, digamos, ocuparnos de este tema cuando ya el año escolar ha finalizado, sino Cierto. una fecha más acorde por ahí sería a principio de año, ¿no? O sea que este 2 de mayo Pero estaría más en consonancia con lo que ustedes presentarían como fecha aproximativa en la Argentina para conmemorar el día para pensar el bullying. exacto, Mm. sí, porque tiene más sentido, digamos, comenzar a ocuparnos de este tema a principio de año que no con la culminación del año escolar. Claro. Eh, pero el verdadero Día Internacional, digamos, dispuesto por la UNESCO, es el primer jueves Primer de jueves de noviembre, noviembre, pero que va que es cuando variando porque ellos... claro, siempre cae un día distinto, por eso no hay una fecha exacta, sino es el primer jueves de noviembre. Paola, quería preguntarte como consultora psicológica especializada en la materia, en lo que es el bullying, el acoso escolar, esto de Ujú. que siempre existió, que lo que pasa es que ahora se habla más al respecto, se ve más por las redes sociales, que bueno, que es lo que pasa siempre, de una u otra forma. ¿Qué tenés para decir al respecto? Que hay mucho por deconstruir respecto a esto, que todavía hay mucha gente que sigue considerando que el bullying es cosa de chicos, y es cosa de chicos, pero debemos ocuparnos los adultos porque es una situación de la cual ellos no pueden salir por sus propios medios. Hace poquito tiempo salió en todos los medios de comunicación una encuesta de Argentinos por la Educación que dio datos muy relevantes respecto a esto, como que, por ejemplo, aproximadamente el 41% de los docentes no piensa que el bullying es algo tan importante, ¿no? Creo que hace falta crear todavía conciencia acerca de la magnitud de este problema y de todos los flagelos a los que también va atado, como por ejemplo, no solo el rendimiento académico, porque por supuesto quien es víctima de bullying no se puede preocupar solamente por sus notas, porque si vos sentís que estás en peligro mientras estás yendo a clase, claramente eso va a repercutir en tu desempeño, pero también está atado a otros factores como por ejemplo la deserción escolar, las autolesiones, eh, problemas de orden psicológico, fobias,
Y también algo que es un hecho no menor, las ideaciones suicidas y el suicidio en los casos más graves, ¿no? Entonces, es algo importante sobre lo cual no hay datos estadísticos oficiales en nuestro país. Y sería muy importante poder medir esto para saber dónde estamos parados y empezar a trabajar desde la prevención para no tener que hablar de estos temas cuando llegamos a casos gravísimos y sin solución, como lo que sucedió, por ejemplo, en España con estas mellizas argentinas, que tuvo tanta repercusión en los medios de comunicación, que podría haber sido algo que realmente, si se hubiera trabajado a tiempo, se hubiera evitado. Pero creo que en ese momento nadie dimensionó la gravedad de lo que esas niñas o adolescentes estaban viviendo, ¿no? Por Si eso es vos tan tuvieras que hacer, importante sí, diagnosticar a tiempo y trabajar desde la prevención. bueno, por parte de especialistas y también por parte de papás y mamás, que no siempre tenemos el acceso a todas las herramientas, porque a lo mejor no conocemos, porque a lo mejor no nos dimos el tiempo. Empecemos por la descripción del significado de la palabra bullying, acoso escolar, incluso discriminación. Viste que muchas personas dicen, bueno, es discriminación, porque ante la no igualdad de derechos para todos, en la escuela, por ejemplo, hay alguien que la está pasando mal. Pero ¿cómo se da? ¿En qué ámbito se da? ¿Cuándo se da discriminación? ¿Cuándo se da bullying? Es lo mismo que acoso escolar. Claro, qué importante que es esta mención que vos haces, Paula, es fundamental. A veces parece un poco pesado hacer tanto hincapié acerca de la definición de bullying, pero no todo es bullying. Muchas veces utilizamos términos como sinónimos y discriminación no es bullying. Sí es cierto que un caso de discriminación puede desencadenar en un caso de bullying, pero no es todo lo mismo. El bullying es el hostigamiento o el acoso reiterado, sostenido en el tiempo, siempre con la misma persona, en edad escolar. Existe una disparidad de poder entre quien hostiga y quien es hostigado, y es una situación de la cual los chicos que son víctimas, por lo general, no logran salir por sus propios medios. Otro factor importante es que tiene que existir la intencionalidad, es decir, no es una broma que se hace espontánea, pero de la cual yo me doy cuenta que te molesta y no te la vuelvo a hacer más. Entonces, es fundamental, digamos, tener en claro qué es el bullying para saber cómo intervenir y para que la intervención sea correcta. El bullying es un tipo específico de violencia, pero no se procede de la misma manera si hablamos de bullying a si hablamos de violencia. En una situación de violencia, por ejemplo, podemos convocar o podemos trabajarlo con los dos chicos en el mismo momento en la dirección, llamarlos para ver qué sucedió. En un caso de bullying no, porque siempre hay alguien que teme a la otra parte. Entonces, en ese caso no es lo ideal convocarlos en forma conjunta. Por eso es muy importante saber qué es y qué no es bullying. En cuanto al término acoso, nosotros preferimos usar el término bullying porque acoso, por ejemplo, también podría ser que si somos compañeras de clase, a lo mejor yo quiero que seas mi amiga, te invito todos los días a mi casa, quiero jugar con vos, te persigo en el recreo, a lo mejor soy demasiado insistente, eh, y eso a lo mejor es acoso, pero no implica que estemos hablando de bullying. Por eso por ahí el término más indicado para no tener que describir todo esto que engloba la palabra bullying sería, bueno, tomar este vocablo, aunque no es nuestro, Claro. porque describe el conjunto, digamos, de todas las situaciones que tienen que suceder para que podamos diagnosticar a ese caso como bullying. Pero que son acciones premeditadas dentro del ámbito escolar para con una persona, por parte de uno o un grupo de personas para con una sola, ¿no? Claro, porque a veces también hay que mencionar que no siempre el ideador es el que lleva a cabo la acción. Claro. A veces yo soy el de la idea, pero envío a mis amigos a que la lleven adelante. Sin embargo, no dejo de ser el hostigador. Y en el ámbito, y ¿cuáles son las herramientas en puertas adentro de la casa, del hostigado, la hostigada? ¿Cómo contener? Bueno, tratar de hablar, porque
Hay chicos que se ensimisman de tal manera que cuesta después identificar qué es lo que les está pasando. Eso por un lado, ¿no? Terapia, contención psicológica. Y desde la institución, ¿cuáles son las herramientas para, una vez que está hecho el diagnóstico, desentrañarlo, desarmarlo, romper con eso? Exacto. Esto es un problema que tiene que ser abordado desde toda la comunidad educativa. No es algo de lo cual se tienen que ocupar solo los docentes o solo la institución escolar. Los padres también tienen que estar formados para saber qué hacer en estos casos, tanto si su hijo es hostigador como si su hijo es hostigado, porque recordemos que más que un papel son roles que los chicos ocupan. A veces a lo mejor en una institución alguien puede ser víctima de bullying y en otra escuela, cuando lo cambian de institución escolar, él convertirse en hostigador de sus compañeros, porque ha sucedido en muchas oportunidades. Entonces, quitar esas etiquetas, porque estamos hablando de niños, no estamos hablando de algo que es inamovible, es decir, los chicos van probando qué es lo que les va funcionando, y el rol del adulto es fundamental porque los chicos, más allá de aprender de lo que nosotros les decimos, aprenden del ejemplo que les damos, y de lo que nosotros le transmitimos con el propio ejemplo, ¿no? Con cómo nos comportamos nosotros como adultos. El rol del adulto es fundamental porque muchas veces puede ser un factor de protección o un factor de riesgo. Estas situaciones no se desenvuelven de la misma manera en el caso de chicos que tienen contención de parte de su familia a los chicos que están por ahí más desamparados, pero la gran realidad es que la mayoría de los chicos no cuenta lo que les sucede porque les da mucha vergüenza, porque piensan y asumen que es su culpa lo que les está pasando, y en otras oportunidades porque no quieren traerles a los padres un conflicto, ¿no? Sumado a veces a lo mejor a los problemas económicos que tiene la familia, sumado a otras situaciones que puedan estar atravesando. No quiero yo también traerles un problema en el colegio. Por Sí. otro lado, los chicos asumen que lo que les pasa es su culpa, compran el motivo de la burla y les da mucha vergüenza contar lo que les sucede. Por lo general tienden a pedir ayuda a sus pares y en última instancia a sus padres. Y los padres pueden ser un factor de protección, como decíamos anteriormente, si actúan de forma contenedora, o a veces pueden volverse también parte del problema, porque Claro. recordemos que hace poco hubo algunas situaciones como lo que aconteció en Lomas de Zamora, un papá que llamó o que le envió, mejor dicho, un mensaje de WhatsApp al niño que estaba hostigando a su hija para amenazarlo, para decirle que le iba a cortar las orejas, que bueno, claramente eso no es de ayuda. También hay que trabajar con los papás para que sepan cómo escuchar a los niños. A veces los papás, obviamente con la intencionalidad de ayudarlos, los envían a que se defiendan por sus propios medios. Esto suele ser contraproducente porque muchas veces eh, los introduce en un problema mayor porque los chicos se encuentran a veces en situaciones de peligro, y si nosotros los enviamos a utilizar la violencia podemos llegar a reagravar quizás la situación. Eh, Tenemos que enseñarles a pedir ayuda, a alejarse de las situaciones de peligro, enseñarles que siempre va a haber alguien para ayudarlos, que lo que les sucede no es su culpa. Recordemos que quien es víctima de bullying sufre un alto daño en su autoestima, entonces le cuesta mucho pedir ayuda. Tenemos que trabajar, por supuesto, si es con acompañamiento psicológico, mejor, para ayudarlo a desarrollar habilidades sociales, para que entienda que lo que le sucede no es su culpa, que siempre va a haber alguien para ayudarlo en esa situación, y ayudarlo a entender también que en un caso extremo en el que nos demos cuenta de que, bueno, con esta institución escolar no se puede porque la institución no ayuda, o porque no se compromete con el problema y está corriendo peligro y hay que cambiarlo a institución escolar, bueno, para que entienda que eso que le está sucediendo no es por su culpa, sino es porque la institución de pronto no está tomando medidas,
y como papás elegimos que la mejor solución es cambiarlo de institución escolar. Pero mostrarle el apoyo. Paola, por último, el que produce, el que hace el bullying, ¿generalmente ha sufrido bullying? O no necesariamente esto es una fórmula tan exacta, pero digo, generalmente el acosador, el instigador, ¿ha sufrido bullying previamente? ¿Es una víctima? Sí, puede que sea una víctima de violencia en algún otro lugar, como su familia de pronto, pero esto no siempre es así. A veces los chicos se convierten en hostigadores porque encuentran que es una forma rápida de obtener lo que quieren, de hacerse respetar, de convertirse en líderes, aunque sean líderes negativos, pero sí es una situación que les genera mucho estrés porque ellos saben que así como ellos tienen la posibilidad de molestar a alguien el día de mañana, ellos también pueden convertirse en víctimas de bullying, entonces les causa un alto grado de estrés tratar de sostener por parte de sus compañeros ese miedo y ese respeto hacia ellos, ¿no? O sea, tampoco las personas que son hostigadoras la pasan bien. Como siempre, gracias por tu disposición y claridad. Gracias, Paola. Gracias, Pablo. Un abrazo y un saludo para Córdoba. La directora de la Comunidad Antibullying Argentina, Paola Zavala, en diálogo con nosotros y tratando, ¿no?, de conversar al respecto de este proyecto que tienen para presentar de manera conjunta con otras organizaciones para que el 2 de mayo sea instituido en la Argentina como el día para hablar de bullying, ya que la UNESCO determinó que el Día Internacional del Bullying es el primer jueves de noviembre de cada año, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa y vamos a recordarte que si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación junto con el beneficio de los descuentos en farmacias y en supermercados, de la mano de Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.